Mire, eh, esta práctica preliminar la vamos a trabajar básicamente a modo general, pero la que se le cargue en la plataforma sí va a tener entonces como el descriptivo del paso a paso. La idea es que cuando se le cargue una práctica, por ejemplo, a ustedes, por lo regular, deberá aparecer una hoja en donde le muestra cómo el paso a paso. Igual, el video que no es necesariamente el que yo le compartí ahorita, sino ya el puntual para esta práctica, como vamos a decir, un video que le haríamos rápidamente los pasos que vamos a hacer, igual mostrándole ese descriptivo de paso a paso que van a realizar, pues también se le va a habilitar en la plataforma cuando le subamos esta en particular. Pero a modo general, creo que podemos tomar este archivo de base y en función de él tratar de entender a qué se refiere el tema del inventario ABC y en qué consiste esta metodología de segmentación de el inventario. Entonces, el video que más temprano le compartimos le da como una visión un poco ya general y la idea es entender que cuando se habla de ABC, lo que trata de agrupar es tres grupos. Un grupo de artículos del inventario al cual le vamos a llamar, vamos a decir, eh, artículos de valoración tipo A, que no son más que artículos que tienen un precio o un valor de inventario importante, ya sea por su precio o por el volumen de unidades que manejen. Otro grupo es un inventario P que ya, vamos a decir, tiene un valor menos importante y un tipo C que ya son, que pudieran ser de menor cuantía. Y ya es lo que agrupan la cantidad de artículos de menor valoración o impacto o de menor movimiento. También puede ser cosas que son de baja rotación porque al final de cuentas no lo utilizamos acá. Acá he tomado un archivo de base de otra práctica en donde yo tengo 400 y tantas registros, dígase 470 registros. Los registros no son únicos. Acá los registros podemos ver si copio esta información y, por ejemplo, elimino los duplicados de esta estructura, veremos que al quitar los duplicados, por ejemplo, aquí quitamos los duplicados, nos vamos a dar cuenta que efectivamente solamente hay 153 registros, bueno, 154 registros únicos porque ya le entendió que esto es el encabezado. De los 400 y pico de registros, 470 registros, solamente 154 son independientes. Dígase que esta base de datos son los movimientos de un año y a grosso modo lo que me evidencia es que hay ciertos artículos que tuvieron varios registros, más de un movimiento. Entonces, ¿qué información nos está dando acá este problema? Bueno, me está dando el precio unitario y la cantidad. Dígase cuánto me cuesta una unidad y qué cantidad. Entonces, todos sabemos que la multiplicación de este por este nos daría la valorización de ese inventario. La idea es que nosotros tabulemos esto y lo llevemos a una única tabla. Imaginémonos que esto es una tabla porque pudiéramos convertirla a formato de tabla, pero la idea es que nos sumarice todo esto y que me lo consolide por código. Dígase que solamente me muestre un código una única vez y me valorice todo esto. La forma más fácil de hacer esto es mediante una tabla dinámica
O si quiero manejarme con fórmulas, lo puedo hacer directamente eh, desde la óptica de irlo paso a paso, construyendo todos mis resúmenes de que me sumarice los precios unitarios, que me sumarice el tema de las cantidades y que me haga la multiplicación. Todo eso uno lo puede hacer. Entiendo que la más práctica es simplemente hacer una pequeñita, por ejemplo, selecciono mi información y puedo insertar una tabla dinámica que no es más que una consolidación de estas informaciones. No es, eh, voy a mostrarle, por ejemplo, cómo lo pudiéramos hacer a mano sin tener que recurrir a una tabla dinámica, pero yo estoy consciente que ahora mismo, viendo la información, lo más fácil es utilizar una tabla dinámica que me consolide y me hace un reporte único en donde yo puedo, por ejemplo, tomar estas informaciones. Miren acá, yo puedo decir, dame el código y ponme el texto y miren cómo ya, miren cómo aquí ya me muestra el código una única vez. Miren acá, no tengo que eliminar los duplicados, simplemente hacer un reporte consolidador. Él en la tabla dinámica lo que hace es que me consolida por, me va a poner el código, aunque él aparezca varias veces, y fíjense que si lo vemos y decimos, ¿cuántas veces, cuéntame, cuántas veces aparece este código? Y le decimos aquí en la configuración, cuenta, recuento. Y miren ahí que en algunos casos solo aparecen una vez, pero en otros casos aparecen más de uno. Hay hasta 17 y posiblemente si seguimos bajando y le preguntamos, dame el máximo dentro de esta estructura. Bueno, el máximo Tama tenía 17, por ende el que vimos ahorita de 17, ese es el que más se repite dentro de este esquema. Pero hoy vemos que hay muchos que solo se evidencian una única vez. Pero en realidad a mí no me interesa este tema de las cantidades. Vamos a mostrar la lista de campos. En realidad a mí no me interesa contar. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, el tema del precio y la cantidad. Pero ¿qué pasa? El precio pudiera manejarse como un promedio, por ayudarse así, dígase un promedio del precio, pero veamos algo. Y aquí es importante ver cómo podemos lograr conseguir las mismas informaciones. ¿Por qué? Porque en realidad la valoración del inventario es independiente en cada momento. O sea, pudiéramos ver que decíamos que habían algunos que se repetían varias veces, que ahora viendo la expectativa sería bueno dejarlo para fines de puntualización. Tal vez nos puede ayudar en mejorar el esquema. Vemos que ya las variables, yo le puedo poner, fíjate que ya hay varias, las variables que estamos considerando en el nivel de campo, está limitada a ciertas operaciones básicas. Yo puedo sumar, yo puedo contar, yo puedo hacer un promedio, puedo identificar el máximo, el mínimo, o ya si fueran números, puede ser texto el que pusimos arriba, pueden ser números, debe ser un estándar. Y en el caso, si manejo el, integro mis informaciones a un modelo de datos, puedo contar también los que sean distintos. Dígase que me cuenten solamente aquellos que sean distintos y así no tengo que contar cuando están repetidos. Y también eso es una
fórmula que se utiliza o una de los campos que se utilizan. Si es necesario, pues entonces a veces uno no quiere que, por ejemplo, yo no quiero que me cuente cada vez que aparezca María. No, si está María, que me la cuente una vez y punto. Eso también es importante cuando manejamos informaciones. Bien, vamos a darle un formatico a esto. Eh, mostrar, vamos a darle configuración del campo y vamos a decirle que los números, el formato de número sería número y por lo menos que le ponga la coma si son miles para estos fines. Bien, igual pudiéramos hacerlo aquí también a esta parte. Es preferible hacerlo directamente por el módulo de tabla para que estos formatos no se pierdan con cualquier movimiento. Aunque creo que aquí no es necesario ponerle, porque son cantidades que esperamos que sean enteras. Entonces, yo quisiera hacer, bueno, yo quisiera hacer la valorización. Este multiplicado por este me debe dar el total, pero yo puedo venir a mi base original y colocar esto como un campo adicional, que sería el valor del inventario o el valor de este inventario no es más que la multiplicación de este por este. Este por este, o sea, simplemente es usted decirle, mira, multiplícame este por este y ya ese es el valor de inventario. Sí, usted lo puede hacer directamente acá y luego integrarlo en la tabla que lo sume, o la opción de usted hacer un campo calculado directamente en su tabla dinámica, entendiendo que es simplemente multiplicar cada uno de estos campos y entonces hacer la sumarización de estos elementos. Por ejemplo, miren que yo puedo ir a la parte de la tabla y yo puedo generar cálculos como un campo calculado. Un campo calculado, imaginémonos que el nombre del campo sea valor del inventario y la fórmula, bueno, mira, la fórmula yo es simplemente tú vas a multiplicar el precio, lo vas a multiplicar por la cantidad. Miren que precio, ya él sabe que es una columna, y por la cantidad es otra columna, y si efectivamente que haga la suma aquí. Y miren cómo ya este campo, miren acá cómo aparece mostrado acá. Miren qué fácil lo podemos hacer aquí. Lista. A mostrar configuración. En configuración le vamos a dar número, coma, acá. Entonces miren ahí. Ahí lo que está haciendo el campo es, vamos a ver, este por este, pero miren qué va a pasar aquí. Cuando es una unidad, no hay problema. Cuando es una unidad, no hay ningún problema porque es multiplicar este código. Pero cuando hay varias entradas, fíjate que la multiplicación de un promedio por esto no da el resultado. ¿Por qué? Porque el promedio está considerando ciertas cosas que no lo está viendo la realidad. La realidad es que, por ejemplo, miren estos 6 millones y pico que están aquí. En realidad, y voy a tomar este dato como referencia, ¿por qué a Excel le da el campo calculado este valor? Porque él va es posición por posición. El, el Excel lo que está haciendo es intrínsecamente él está valorizando la multiplicación de, ok, yo quiero calcular esta posición por esta posición, esta posición por esta posición, esta posición por esta, y entonces, ok, entonces,
Entonces, déjeme corregir la fórmula porque parece que cuando agregué ahorita se grabó. eh, Parece que esta se copió algo dentro que no debió de copiarse. Vamos a ver, precio por cantidad. Ok, no parece que no se agregó nada extraño. Aceptar. 594 es la cantidad y aquí hay 594. Entonces, este por este da un precio y es 1.007.000 y pico. Ok. Entonces, vamos a ver aquí, porque creo que el campo no. Vamos a quitarlo de aquí. Y vamos nuevamente a hacer el campo calculado. Y vamos a decirle, vamos a ver si fue en campo calculado, el valor de inventario, por ejemplo. Lo que queremos es que él multiplique el precio unitario por la cantidad y eso es lo único que necesitamos que él haga. Entonces, número, porque está diciendo 6 millones, pero entonces si yo por este es 1.000.000 y pico. ¿Por qué el campo no lo está tomando? Vamos a ver a los datos. Mm, Vamos a poner vamos a traer ese dato aquí, vamos a colocarlo acá a ver por qué está dando diferente. Vamos a ver, revisar, cambiar los datos de origen y vamos a ampliarlo hasta la columna E porque ya tenemos el campo aquí por si acaso.
Y entonces vamos a mostrar la lista y vamos a incluir el valor ahora en nuestra matriz y pudiéramos opciones de la tabla dinámica, vamos a ponerla que no ajuste y diseño de tabla clásica está bien. Por ende podemos mover esto para acá y vamos a ver cuáles tienen diferencia. Pero qué extraño, porque fíjate que cuando separo esto, me está diciendo que es 1.700.000. Ok, entonces, ¿por qué 1.700.000 se puede convertir en 6 millones? Y son, mm, y son efectivamente aquellos que tienen varias posiciones, son las que no está haciendo el cálculo correctamente. Los de uno es a uno, está haciendo el cálculo bien, pero cuando tiene más de una posición, esto, entre esto, dos veces. Pero entonces sí la fórmula me está tomando el error que hicimos ahorita de incluirlo, pero que sí lo está haciendo. Y este debe de ser 4 veces. Vamos a ver. Casi 4 veces porque tiene el 4. Entonces, es posible que si él me está leyendo esa parte de ese error de cálculo que hicimos hace un momentico de, eh, parece que sí lo está tomando. Déjame ver porque entonces no es extraño. Vamos a hacer la tabla, voy a convertirlo a una tabla para ver qué pasa aquí y lo vamos a hacer así. Vamos a ver qué pasa porque el campo calculado debería de hacer el mismo proceso que estamos haciendo, que si yo lo hago manualmente debería dar lo mismo. Yo tengo el texto, tengo esto, tenía el precio unitario, tenía y el valor. E igual, si quería contar, aquí yo quería contar que no me ajuste y que sea tabla clásica. Y, y vamos a darle un diseño, un colorcito más agradable. Y precio, valor y cantidad. Entonces vamos a poner esto para acá. Entonces, ok, voy a poner este por lo menos eh,
Ujú. Mm, Vamos a ponerle por lo menos a este las comas. Puede. Entonces, vamos a confirmar nuevamente. Vamos a confirmar este. Vamos a hacer nuevamente y vamos a validar esto aquí. Vamos calculado y queremos. Entonces aquí es este por este. Ujú. Y vuelve a hacer lo mismo. No. Bueno, tengo que revisar a ver por qué esto, el campo no está haciendo el ejercicio correctamente, porque la idea es que él puede hacer, debería de hacer lo mismo como lo hacemos por fuera. O sea, si lo hacemos por fuera, debería de permitirle hacer el mismo cálculo, que aquí el mismo cálculo que uno hace por fuera sea el mismo cálculo que haga acá íntegramente en la tabla, que él no debería de presentar estas variaciones porque él debe de hacer el mismo caso que estamos haciendo acá. Yo multiplico esto por este y me da un valor, y multiplico este por este, me da un valor y así sucesivamente. Y debería de ser línea por línea y luego él sumarice, pero vemos que él está haciendo, eh, déjame ver algo, este, oh, ah, ya, no, ahí no le está haciendo, ya entendí, él no lo está haciendo línea por línea, él lo está haciendo sobre la base del valor de suma. La suma daba 11,000 y pico, pero la suma no es lo que aplica aquí. Ya. Entonces habría que uno, en realidad, hacer un cálculo promedio para luego hacer la multiplicación, porque veo que ya sé lo que está pasando aquí. Él está haciendo, en realidad, él estaba sumando todos los precios unitarios y la suma de todos los precios unitarios lo está multiplicando por la sumatoria de las cantidades. Y en este caso sabemos que no es así, que no era que él me va a sumar esto y me va a multiplicar por esto. Es el promedio de este debe de ser el que va a multiplicar acá. Por eso que estos valores que no tienen más de una posición le está dando divorciado acá. O sea que en ese caso, por eso que no lo está haciendo correctamente, no lo está interpretando correctamente. Es que le está multiplicando la suma de los 11,000 por este. Y aunque yo había puesto acá un tema de promedio para fines de evidenciar esto, él no estaba asumiéndolo dentro de la fórmula como tal. O sea que el parecer sí aplicaría si fuera de suma para desagregarlo a promedio, sí le pudiera dar, pero en este caso no, no está funcionando así. Por ende, no vamos a recurrir al, al campo, sino que lo vamos a dejar con el campo que hicimos por fuera, de que valoramos el inventario haciéndolo acá, que es la multiplicación de este por este, es el valor que tenemos acá y es el valor que queremos nosotros ahora sumarizar. Ah, espera.
Entonces, vamos a hacerlo así, vamos a hacer el inventario por fuera y ya así no nos complicamos con la tabla. Entonces, ¿qué es la idea que ustedes deberán hacer? Bueno, lo primero es para que, como ya tenemos que la tabla está organizada por nombre, por elementos, ya es simplemente uno organizarla. Entonces, y organizarla directamente como elemento. Entonces, y en realidad es esto, que uno puede hacer esto. Entonces, es este valor realmente lo que uno necesita. La cantidad que necesitamos de esto es lo que vamos a utilizar para esto. O sea, que es esta parte que está acá. Entonces, al final lo que necesitamos es, para el ejercicio que vamos a hacer nosotros, es esta información que está aquí, el valor del inventario y organizarla de mayor a menor, porque en este caso lo que queremos es que se refleje en orden de valoración del inventario, que vaya de mayor a menor. O sea, la idea es que vaya a organizarse de mayor a menor. Entonces, la tabla dinámica pudo haber sido una opción y la otra opción es simplemente hacerlo con fórmula desde el origen. La otra opción que podemos utilizar es, como le decía, copiamos esta información y aquí eliminamos los duplicados, dígase datos, vamos a eliminar los duplicados. En este caso, vamos a seleccionar desde el encabezado para que él entienda que el encabezado es lo que es, por ende, el encabezado. Y de aquí vamos a eliminar los duplicados, nos vamos a quedar con los 54. Y entonces, miren acá, yo quiero sacar la sumatoria. En este caso, pudiéramos sacar la cantidad y el valor, que son las dos informaciones que pudieran ser relevantes para fines de eso. El valor del inventario y la cantidad de unidades. Entonces, ¿cómo uno puede hacerlo con una fórmula? Bueno, una fórmula que se llama sumar sí, que es una fórmula que nos permite sumar con un criterio en particular, como lo utilizamos, no sé si se acuerdan, cuando estábamos haciendo los modelos de redes, que el sumar sí es una expresión que nos permite consolidar cuando cumpla algún criterio. Entonces yo quiero aquí sumar dentro de este rango de informaciones, sumar cuando este criterio aparezca, sumar todo lo que tiene que ver con las cantidades. Y entonces aquí esto, este criterio lo vamos a dejar fijo en la columna y vamos a pasar esto para acá. Y ahora podemos corregir aquí que no es el texto del material, por ejemplo, porque corrió acá, sino que es acá, en el código. Y aquí tenemos entonces, por este caso, tenemos ya la valorización. Por ejemplo, el código 14008, 4008,
no habíamos llegado a el recorte de que eran 14.819 unidades y 11 millones de valor de inventario con la tabla que hicimos ahorita. Ahora, míralo aquí también, nos da esta parte, nos da 14.800 con 11 millones y pico de pesos. Entonces, igual podemos aplicar ya estas dos fórmulas, podemos nosotros aplicársela a todos estos valores y con un simple clic también hubiéramos encontrado esta expresión. Entonces yo le decía, no hay una única forma de hacer este tipo de problemas en Excel, pero sí lo importante es la vía que uno entienda conveniente. Y en este caso vamos a organizarlo también de Z a. Y ya aquí tenemos también nuestra tabla organizada, pero en este caso vamos a darle formato de tabla de nuevo para que nos corrija eh, las numeraciones. Vamos a darle formato de tabla nuevamente y que nos corrija eh, todo este tema de desorganización. Entonces, miren, ya aquí tenemos nuestra tabla organizada y podemos nosotros, si queremos, pedirle a nuestra tabla que le incluya, eh, por ejemplo, los totales, unas en la última fila, vamos a decir, vamos a poner en la fila, en la última fila, que ahí tengamos los totales y si queremos también a esta le podemos sumar aquí, aunque sabemos que estamos sumando diferentes cantidades porque no tienen nada que ver. Esto si es dinero se puede sumar, las cantidades sabemos que no aplican porque son artículos diferentes, pero ahí tenemos ya una valorización. Entonces, la otra parte que queremos nosotros calcular acá es un tema de la variación. Dígase, por ejemplo, cuánto esto representa del total. Por ejemplo, la relativa, variación relativa o la proporción relativa, por ejemplo, de este valor con respecto del total. O sea, este valor dividido entre el total, ¿qué representa? ¿Qué porcentaje representa del total? Por ejemplo, esos 60 millones, y para que lo veamos, para que se pueda ver, vamos a sacarle algunas cifras para que algunos, lo que dicen cero al final, bueno, es que ya aquí estaba en 0,1, esto es por debajo de 0,1. En realidad, esos 60 millones representan un 19% del elemento. Entonces, el acumulado, si se recuerdan, el acumulado es este. Ahora, este de aquí es, en realidad, es este más bueno, vamos a tener que ponerle para que él entienda. Vamos a hacerlo así, aunque esto es una tabla, pero vamos a hacerlo así. Es este, súmale el anterior. Entonces, en el acumulado, aquí la idea es que él vaya sumando. Este ya llevo aquí, yo luego que va a sumar este más 19 me da 25. Y la idea es nosotros hacer una segmentación. Por ejemplo, hasta el 80%, miren aquí, tenemos ya el grupo. O sea, vamos a decir, la segmentación de grupo del A, el B y el C, lo que le va a decir es, mira, los artículos que estén considerando entre el 0,
Por ejemplo, los artículos que estén considerados entre 0 y 80, entre 0 y el 80%, menor o igual que el 80%, por ejemplo, lo vamos a dar en el grupo A. El grupo B va a ser todo el que esté por encima del 80% y antes del 95%, le vamos a llamar el grupo B. Y después de ahí, mayor que 95, porque imagínate, ya mayor que el 95, es el grupo C. Entonces, miren aquí, aquí hay una cantidad de artículos que van a ser A, otra cantidad de artículos que van a ser B y una gran inmensidad. Entonces, miren qué va a pasar aquí. Usted se va a dar cuenta que el mayor grupo de artículos, y vamos a contabilizar cuánto hay en A, cuánto hay en B y cuánto hay en C. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos elementos lo que hacen es que se orientan en lo que tiene el dinero. La clasificación de A, B o C es simplemente decir, bueno, yo me voy a concentrar en lo que tiene el dinero. Y a eso yo le voy a prestar mayor atención, mayor vigilancia, mayor seguridad, mayor elemento. Y luego al B le aplico un grado de criterio que también de organización y demás tengo que vigilarlo, pero va a tener un menor jerarquía. Y lo del C es simplemente ya cómo almacenarlo que correctamente, pero no tengo que ponerle tantos controles porque al final en cuanto a volumen de dinero, tal vez no sea el elemento. Entonces, si por ejemplo lo podemos hacer con un sí, mira, este valor que está aquí acumulado es menor o igual que 80%. Si es menor o igual que 80%, está dentro del grupo del 80%, por ende, su clasificación sería inventario tipo A. Ahora, si no es así, yo quisiera que tú me compares si ese valor no cumple con ese criterio, pues entonces tú compares ahora si ese valor es menor o igual que el 95, que el 95%. Si no cumple con el primero, que es A, vamos a compararlo ahora si cumple con el segundo. Ahora, él es menor que el 95 porque ya falló el primero, pues entonces vamos a compararlo con el segundo. Si es afirmativo, pues entonces ahora va a ser tipo B, pero si no es así, pues ya lo que le toca el tipo C, porque no hay más clasificaciones en este caso, por ende ya ahí cerramos esta parte. Y entonces vamos a cerrar todos los paréntesis que nos aplica. Y miren aquí cómo vemos acá, tipo A, tenemos 20, luego del tipo B, 29, y del tipo C está el grupo mayor que serán 90 y pico, porque exactamente. O sea que ahora, miren aquí, vamos a contarlo, podemos hacerlo con una fórmula, para no complicarnos, vamos a hacerlo con una fórmula. Contar sí, por ejemplo, contar sí. Quiero contar esto cuando cumpla con este criterio. Son 23 del tipo A, son 29 y recuérdense que eran 159, si no, o algo, ciento y pico era la cantidad total, ¿no? Era. Exacto, 154, o sea, el tema eran 154 códigos diferentes y miren ahí que están clasificados como tal, de que hay 154 artículos relacionados con esto y miren que solamente 23, que es una fracción de los 154, son los que me interesa darle una clasificación tipo A, prestarle mayor nivel de atención, mayor consideración de seguridad, mayores consideraciones más cerca
desde el punto de vista donde estén las oficinas administrativas de lo que manejamos el inventario. Entonces, a eso tengo que hacerle una política de vigilancia más, mejor. El conteo de seguimiento, todo ese tipo de cuadre lo doy más. El tipo B bajaría un poco y ya el tipo C, fíjate que son 100 artículos. No tengo que prestarle a los 100. Fíjate que si nos vamos en porcentaje, es solamente al 15%, el famoso Pareto del 80-20, el 15% de los artículos representa el 80% del problema. O sea, que ya uno básicamente, eh, cuando, cuando uno ve esto, se da cuenta, vamos a sumar sí, ahora vamos a sumar aquí, aquí, cuando cumpla con el criterio tipo A, entonces vamos a sumar acá y aquí estarán los millones que estaban allá abajo, distribuidos, ahora van a estar aquí, porque recuérdense que acá debajo habían unos millones, acá debajo. ¿Cuánto era el total? 305.204.985. Mírenlo acá que también, lo podemos obtener acá también. Y la valorización real del porcentaje, por ejemplo, el porcentaje real de lo que estamos agrupando aquí, que era ya el definitivo, es prácticamente sí, el 80%, porque dijimos que, eh, cortamos hasta un nivel y el efectivo, el que finalmente, eh, estamos tomando en cuenta, es, vamos a corregir la fórmula, opción F4, es aproximadamente hasta el 79. Aquí hay un 15 y aquí hay un 5. O sea que aquí realmente era del 80 al 95 era un 15, pero hay más de un 15. Y el otro punto uno lo tiene el final por el desagregado, porque al final, ya cuando llegaba el 95, pasaba una parte ya y así sucesivamente. Pero ahí estaría nuestro famoso, 100%, de distribución, pues también aquí lo tenemos. Entonces, si durante el análisis sucedieran cambios que pudieran afectar, uno pudiera actualizar la tabla, en donde, por ejemplo, por eso a veces es mejor hacerlo con tablas dinámicas, porque uno actualiza la base y todos estos cálculos pueden entonces variar y de manera automática, recalcularse. Entonces, por eso vamos a afinar este tema. Uno simplemente maneja la tabla sobre la base de la valorización y que si la valorización cambia, pues entonces se pueda actualizar. Ya si lo quieren evidenciar en un gráfico, ustedes pueden, hacer su gráfico como ustedes entiendan. Ustedes pueden, por ejemplo, insertar un gráfico, puede ser, pudiera ser un gráfico, eh, insertar un gráfico no dinámico, pero aquí vamos a hacerlo así. eh, Todos los gráficos, por ejemplo, y vamos a hacer un gráfico combinado. Y la serie uno puede ser columna y la serie 2 vamos a hacerlo como un eje, en el eje cartesiano para que se vea el porcentaje aquí. Vamos a decirlo así, y pudiéramos colocar esto acá. Podemos
modificar ciertas series de informaciones. Vamos a seleccionar los datos. Por ejemplo, la parte de los rótulos de los ejes, hay que decirle que en realidad eran esto para que se vea que no es uno 2 3 sino es la ABC. Eh, esta serie la podemos cambiar el nombre de la serie para que se entienda que esto es el valor del inventario. Y esta serie se le puede indicar que es la del porcentaje para que ya quede tipificada como tal. Y entonces ya si queremos, por ejemplo, darle un diseño del gráfico, podemos seleccionar aquí uno. A veces estos diseños automáticos son muy bonitos, pueden, eh, bueno, por ejemplo, mm, bueno, vamos a ver aquí si podemos comenzar con esta y tal vez darle, tal vez aquí yo creo que aquí lo que pudiéramos agregar la etiqueta, por lo menos para que se vea que esto es el 79, esto es el 15, esto es el 5. Y otra cosa que tal vez pudiéramos hacer para que se vea como Pareto realmente es mejor cambiar esta serie a que sea acumulada, por ejemplo, y por ejemplo aquí el porcentaje, tal vez uno pudiera decirle que a este que me le sume el porcentaje que teníamos ya del anterior y este igual para que también si queremos evidenciarlo como si fuera un Pareto, pues entonces sería de esta forma, de que él vaya acumulando del 79, llega hasta el 94 y luego va al 100. Y eso también es una forma, como uno lo quiera ver. El Pareto, ustedes saben que el Pareto lo que trata es de evidenciar eso, el 80 al 20, y se ve acumulado básicamente en esa parte. O sea que esa sería una opción y ahí miren cómo las barras te dice que es la valorización del inventario. Si uno quiere, le puede también agregar las etiquetas de datos para que se vean los montos. Si queremos darle un resaltador, le ponemos en negrita y miren cómo ahí se ve los millones que están asociados a estos grupos. Eh, Hay veces que la gente prefiere que esta etiqueta, eh, por ejemplo, cuando a veces uno ve esta parte, el- en las etiquetas, hay personas que prefieren, por ejemplo, aquí hay modelos que lo ponen dentro de las barras. Deja ver si veo algunos de los diseños estándares. Bueno, pero a veces, a ver, porque hay una parte, mm, y una parte donde uno puede, a ver, porque que entonces moverla manualmente. No, pero sí hay una parte donde uno la puede integrar al cuerpo. Debe haber, hay opciones por si le interesa. A ver, seleccionar. Ok. Ya.
Pero ya hay cualquier cosa y ya con eso creo que más o menos ahí tenemos una vista. Entonces, al final la idea es básicamente eso, de que acá lo que nos ayuda a esto es uno poder decir, mira, lo que yo tengo que prestarle atención son a estos 20 elementos que tenemos acá. eh, Perdón, la tabla. Como tengo una fórmula, eh, realmente ya debo de quitar esta fórmula. Cuando ya tenga hecho este ejercicio, porque miren qué pasa. Como estamos haciendo sobre la base de totales, miren acá, si yo no le quito la fórmula, como lo acabo de hacer ahora, miren que él me recalcula que ahora este es hasta el 80, miren aquí hasta el 80, esto luego hasta el 95, entonces no, ya realmente aquí ya no me interesa el tema, eh, ya aquí vamos a hacer algo para que el gráfico no se actualice, pero igual. Si uno quisiera hacer este tipo de clasificaciones, pues entonces también lo pueden ver que uno puede, la parte de la interactividad, como lo hemos dejado con fórmulas, si pasa cualquier cosa se pueda corregir. Pero para fines de lo que quiero hacer ahora, quiero dejar que estos valores se mantengan fijos. Entonces lo voy a dejar ahí como fijo, no con fórmulas, para que ahora cuando lo filtre se quede todo en A. Entonces miren aquí. Aunque se clasificó aquí esto en porcentaje, no importa, porque yo sé que todos ellos son A, y es que porque el total ahora es 243, no son los 300. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos son los artículos que a mí me interesan. Entonces, ¿qué va a hacer en la política de inventario? Que ustedes simplemente se van a concentrar en establecer controles más estrictos para esto. El monitoreo de seguimiento semanal o el monitoreo quincenal o mensual sobre ello va a ser más claro, porque yo voy a establecer elementos y en particular este que representa el 25%, yo entiendo que diario. Diario yo voy a contar esas 39, 30 y pico unidades cada vez. Yo la voy a contar diario. A mí no me puede faltar de cualquier cosa. Usted sabe que en inventario sí pueden perder cualquier cosa. Se puede perder cualquier cosa menos eso, menos ninguna de esas. No se puede extraviar. Yo esa le llevo un control. La salida, a quién yo se la entrego, dónde la voy. O sea, ¿por qué? Porque tienen un costo relevante. Eso es el inventario ABC. Centrarte en lo relevante y no perder tiempo en establecer controles y seguimiento estrictos, por ejemplo, para un material que apenas, si nos vamos del punto de vista de valoración, apenas representa 10.000 pesos, aunque son 1.934 unidades. La valorización de esas 1.930 unidades o de estas 3.000 unidades, por ejemplo, este es peor. Estas 3.000 unidades representan 4.650 pesos. Hasta contar 3.000 unidades para validar que el inventario está correcto, yo lo haría una vez al año, cuando toque el inventario general, pero no tengo que hacerle un seguimiento como el seguimiento aleatorio que uno le hace a los diferentes códigos. En mi política de seguimiento aleatorio, no debería estar considerado que yo a este material mensualmente le voy a hacer un reconteo. Por su impacto económico, es por caja chica se responde la pieza que haga falta ahí. Si falta unidad, la mando a comprar por caja chica, porque es un tema ya de reposición simple. Ahora, el primero que vimos ahorita, contar 39, solo contamos, mira, hasta a cada hora lo mandar a contar, por si acaso. Entonces, esa es la idea del inventario ABC, es simplemente una agrupación. Entonces, la práctica que se le va a cargar, se le va a dar un archivo igual. Voy a hacer el video, voy a tratar de hacerlo con fórmula, aunque sabemos que lo pudiéramos hacer con las tablas. Yo entiendo que en el caso de la tabla era simplemente irse directamente a la valorización, hacer el cálculo en la tabla y que el Excel haga la sumarización.
pero en este caso lo vamos a hacer con fórmula porque la idea es que ustedes también comiencen a interactuar y entiendan que esta es una herramienta que debemos de manejar y qué bueno que haciendo formulitas podemos nosotros comenzar a tomar cierto conocimiento de Excel. Entonces la idea es que yo le voy a cargar un archivo similar a este, no es este porque lo voy a transformar, pero la idea es que ustedes puedan sumarizar la valorización, hacer una organización, hacer una clasificación, igual le vamos a decir cuáles son los rangos y ya luego entonces hacer esta clasificación tanto a nivel de cuántos códigos estén y hacer una tablita como esta de que tú puedas hacer un grafiquito y que él funcione. O sea, que es algo simple, básicamente lo que plantearíamos acá. Y en este caso podemos, veo que tengo título del eje, podemos hacer inventario ABC, por ejemplo. Veo que puedes tener títulos tanto arriba como en los ejes. Le puedo poner los títulos. Simplemente es, y igual le pediría un gráfico, y ustedes ven que ya lo pueden seleccionar de cualquiera de estos. Entonces, preguntas, preguntas. Bien. Eh, en la próxima clase entiendo que vamos a ver la última parte que tiene que ver con inventario y entonces después de eso ya sería acá, ya después de eso que nos van a faltar dos temas. Hay uno que es bien breve, que es el siguiente, que yo entiendo que con una semana, dos clases, podemos, a lo sumo tres, podemos nosotros trabajar ese tema, o sea que terminaríamos, vamos a pausar por aquí.